12:56, apenas faltan 4 minutos para la 1 de la tarde y seguimos en directo. Están viendo Málaga aquí ahora, somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y les contamos ahora que este viernes, el 14 de marzo, se celebra el Día de las Altas Capacidades. La fecha está cargada de simbolismo porque coincide con el día del nacimiento de Albert Einstein y de Johann Strauss. En esta jornada se pretende visibilizar a las necesidades personales, emocionales e intelectuales que tienen los niños y niñas con altas capacidades intelectuales. También promover un cambio en el paradigma educativo para atender a las demandas de estos escolares. Nos acompaña esta mañana Constanza Soto. Ella es trabajadora social, tiene un máster en psicopedagogía y además es presidenta de la Asociación de Altas Capacidades Intensa. Constanza es madre además de 3 niños con altas capacidades. Bienvenida, Constanza, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y además está aquí Marina Ales, ella es psicóloga experta en altas capacidades y nos acompaña también para hacer una radiografía del mundo de las altas capacidades. Marina, bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, para empezar, para hacernos una idea, Constanza, ¿por qué se celebra el 14 de marzo el Día de las Altas Capacidades? El por qué se celebra ese día, bueno, hemos dicho ya por qué se ha elegido ese día, pero la importancia de tener un día concreto para poder celebrar las altas capacidades es que es un colectivo que necesita ser visibilizado. Es un colectivo que sigue viéndose como privilegiado o como de familias acomodadas o como rondan alrededor un montón de estereotipos, prejuicios. Y entonces es importante tener un día donde todas las asociaciones, todas las familias nos ponemos de acuerdo, los medios nos apoyan, así que muchas gracias, eso es lo primero. Para hablar un poquito más y contar lo que de verdad es esto de las altas capacidades. ¿Tienes 3 hijos? 3. Con altas capacidades. Sí. Ya están los 3 identificados, decíamos. Curiosamente la niña, ¿no? Porque estamos a ver cuándo llega su momento de llegar a la orientadora. Claro, porque ¿cómo es el proceso, Constanza? Yo me pregunto, uno tiene un hijo, o tiene 2 o tiene 3, como en tu caso, de repente llega al colegio. Hay muchas veces que tiene fracaso escolar, a pesar de tener altas 60%. capacidades. En el 60% de los casos no es que vaya muy bien, es que va muy mal, es que tiene fracaso escolar, Sí. es que no encuentra su sitio, es que no saben cómo abordarlo. Y entonces es aquí donde los colegios, de alguna manera, tienen que estar muy pendientes y hay que saber identificarlo, Marina, entiendo. Exactamente. Siempre que hay un problema, claro. Sí, es más fácil que se vea desde consulta cuando hay un problema, porque los especialistas intentamos ver qué hay detrás de ese problema, ¿no? Entonces, el estar especializado en el área de la alta capacidad te permite valorar si realmente hay una adecuada gestión de esas actitudes intelectuales o, sin embargo, la falta de detección pues, nos lleva a frustración, sentimiento de rechazo. Este perfil también es más característico, ¿no? En el perfil de la alta capacidad, que haya una autoexigencia. Entonces, el tema de la autoexigencia, cuando hay un fracaso escolar, pues imagínate. Porque ¿cuáles son los síntomas, Marina? ¿Hay síntomas que podemos usar o que podemos tener en cuenta para detectar esas altas capacidades en un niño? Realmente el perfil de la alta capacidad no tiene un estilo de personalidad. Una cosa son los rasgos de personalidad y otra cosa es las características que se suelen observar en el colectivo de altas capacidades. No se ha definido un estilo de persona con alta capacidad. Es un grupo homogéneo y dentro de esa homogeneidad, digamos que es un universo, ¿no? Y dentro de ese universo como que hay muchos planetas y cada planeta es diferente. Eso es lo que lo hace también enriquecedor. Signos comunes, pues puede ser esa autoexigencia, ese miedo al fracaso, también depende mucho de la etapa evolutiva de la persona. Si es más pequeño, si está llegando a la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Que se producen muchos cambios, ¿no? En la personalidad. Sí, algo que se observa mucho es la disincronía, que es como no va paralelamente el desarrollo a nivel cognitivo que a nivel emocional. Entonces, eso sí sería que pusiésemos el foco ahí. Si observamos que a lo mejor un niño tiene mucha capacidad de reflexión, mucha capacidad de aprender, la velocidad de aprendizaje es mucho más rápida, sin embargo después la gestión de un problema emocional o simplemente cuando se pierde algo, ¿no? Hay una explosión emocional, ese salto suele llamar la atención. Es cierto, bueno, los que tienen niños en los colegios saben que cada X periodo en los cursos escolares te pasan un test
que justamente para detectar estas altas capacidades. ¿Están detectados o diagnosticados todos los niños? No sé si diagnosticados, no, me has dicho... Detectados o identificados. O identificados. Sí. ¿Están identificados todos los niños que están en el colegio? Educación hemos llamado y nos dicen que está en torno al 2%, pero la cifra real no es esa. Claro, están identificados, ojo, que esto es peor todavía de lo que parece, están identificados el 2% del total que debería ser. Quiere decir, hay un 10% de niños de altas capacidades, entre sobredotación, talentos simples complejos, hay un 10%. Vale. De ese 10% está identificado solo el 2%. Hay un 8% que no está identificado. No, hay un 98% de los niños que no está identificado. Por eso es que ese 2% no es del total. Ajá. Es de los que debería haber diagnosticados, identificados de alta capacidad. O sea, todavía es mucho más preocupante la cifra. Es decir, un colegio que tenga 400 alumnos debería tener, decime si me equivoco, 40 alumnos de alta capacidad. Y tenemos muchos centros educativos que tienen 1, 2. Y muy pocos que tengan 30 o 40 alumnos. ¿Y esto por qué pasa, Constanza? La verdad es que a mí es la pregunta que más me llegan de mis socios y socias y yo no tengo una respuesta clara. ¿Podemos decir que hay falta de recursos? Vale. ¿Podemos decir que hay faltas de formación e información? Bueno, en cierto modo sí. Los docentes necesitan más formación, hay un ratio, pero eso no justifica, por ejemplo, que tengamos un montón de niños con informes hechos por profesionales cualificados, con todos los requisitos que exige la Junta de Andalucía, que no son pocos, para que se tome por válido un informe. Tiene que ser un profesional, dime si me equivoco, psicólogo clínico, experto en altas capacidades y además pasar una batería de test muy compleja, no vale con una pruebita. Pues tenemos muchos niños que han hecho toda esa batería, todas esas pruebas, que sus familias han hecho un esfuerzo para tener ese informe fuera, porque dentro jamás llegan, y ahora te explico por qué, y aún así no se atienden, no se censan, no se reconocen. Entonces... ¿Por qué cambia cuando a un niño se le reconoce que tiene altas capacidades? Cambian dos cosas. Primero, tienen derecho a una beca, y eso es un derecho, ¿vale? Que para muchas familias es la única manera que tienen de atender fuera del centro todas las demandas que tienen estos niños. Estos niños tienen demandas emocionales, a veces necesitan apoyo psicológico, en muchos casos para paliar el sufrimiento que traen de los centros educativos por no ser atendidos ni reconocidos, ¿vale? Lleva el poder meterlos en un programa específico de altas capacidades, ¿vale? Y luego, esa es la parte, digamos, económica, y la parte es que te da derecho a exigir. Una vez un niño está identificado con altas capacidades, se le reconocen unas NEAE y se puede tomar una serie de medidas. Que es verdad que oficialmente, antes de ser identificado o censado, se pueden tomar otras muchas, pero como el tema es que no se ven, al menos el censo te da el derecho, digamos, te da el carné de poder exigir que se tomen esas medidas. Marina, ¿qué opinas sobre esta situación que se vive y sobre la no identificación de esos alumnos con altas capacidades? Es esencial, como señala Constanza, que haya una identificación, porque eso es lo que va a permitir, lo primero que va a permitir es la sensación de alivio en la persona detectada y en la familia. Y luego que podamos trabajar para llegar a un ajuste social y a un ajuste psicológico también del menor, aparte del escolar, que, como dice ella, ¿no? Dentro del centro educativo tienen que tomar medidas y demás. Yo en mi trabajo pongo el foco a nivel individual en la parte emocional y también actualmente llevo muchos años colaborando con ASA, que es la Asociación de Altas Capacidades también que está en Málaga y en la Sarquía, y se ofrecen muchos recursos y con un equipo de profesionales especializados. Entonces ahí se ofrecen talleres de enriquecimiento, los niños pueden ir, o los adultos, a escuela de profe y de familias, y el conectar con otros perfiles que no son idénticos, pero son similares, ya permite que están viviendo lo mismo, claro, que están viven viviendo ellos, lo mismo, ¿no? y produce una sensación de pertenencia. Y va bajando la sensación de soy raro, soy diferente, no encajo. Porque esa es la principal vivencia que tienen estos niños con altas capacidades, el sentirse diferentes a lo mejor. Es la principal vivencia, junto a otras más dependiendo del contexto. Sentirse diferente, sentir que no lo están dando todo. Imagínate, que es el ejemplo, ¿no?, que pongo yo un poco a los adolescentes. Yo tengo un Ferrari y estoy haciendo una carrera
con otros coches que no tienen ese motor. No es que sea mejor ni peor, es que es un motor diferente que va más rápido, pero no voy a meter la marcha más rápida y eso también va a favorecer una invisibilización, sobre todo en el género femenino, porque tengo miedo a destacar. ¿Qué pasa cuando destaco? ¿No? Entonces son miedos, si veo otras personas que tengan ese mismo motor y que también puedo ir a la par de ellas, es más fácil de gestionar. Constanza, este año además el lema bajo el que se celebra el Día de las Altas Capacidades es Inclusión Ya. ¿Qué tipo de inclusión necesitan los superdotados? Claro, pues la primera cosa que necesitaría es ser reconocidos como tal. Quiero decir, que se elimine esa expresión de ponerle una etiqueta, ¿no? Los niños de altas capacidades nacen así. Entonces no hay que ponerles etiquetas, vienen con ella de fábrica, como digo yo, y entonces lo que hay que es no negarles su ser, sobre todo a las niñas, que como tienden más a mimetizarse, se las ve menos, causa menos problemas, prefieren sentirse incluidas al destacar muchas veces y entonces se las ve menos, con lo cual se las incluye mucho. Entonces lo primero para poder incluirle es verlos. Una vez vistos, es verlos con los ojos de la realidad y no con el estereotipo. No son pequeños genios, no son sabelotodos, no son niños, es que a veces te dicen, ay, es que habla como un viejo. No, son niños con sus necesidades como otros niños y sus derechos como otros niños. Entonces, para ser incluidos, deben ser tenidas en cuenta esas necesidades, ¿no? Entonces, tienen necesidades por los emocionales, por esa de sincronía que hablabas, tienen también necesidades de retos intelectuales, necesitan sentirse provocados, pero no necesitan más fichas, más repeticiones ni deberes en casa, necesitan que el colegio para ellos sea un reto. Y eso es la inclusión. Y hasta que no se les vea con sus necesidades y no con sus estereotipos, no se podrán incluir dentro del aula. Bueno, pues ojalá que espacios como este sirvan para acabar Totalmente. ya, ¿no? Con esa invisibilización que tienen los niños de altas capacidades. Constanza Soto, Marina Les, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros.